encontré una entrevista, yo no la había leído nunca, eh, que, vamos a decirlo así, el valor de la entrevista no es la entrevista en sí, o en todo caso, vamos a decirlo así, lo que el entrevistado pudiera ofrecer en términos conceptuales. En general, nosotros elegimos ese tipo de entrevistas, pero tiene un valor histórico eh, que yo no sé cuántas entrevistas en el mundo pueden tenerlo. ¿Mm? No me quiero hacer misterioso, estoy hablando de el reportaje que le hizo Herbert Matthews en 1957 a Fidel Castro. Fue publicado el 24 de febrero en el New York Times. Así que imagínense, todavía no había llegado la revolución, pero estaba en una situación de conflicto enorme. ¿Y por qué es importante esta entrevista? Insisto, como valor histórico, más allá de que incluso la entrevista es relativamente corta, pero por lo pronto en ese momento, digo, como para que se ubiquen, ese reportaje desmiente la muerte de Fidel Castro, porque lo que había intentado lanzar ahí la dictadura de Batista era bueno, que Fidel había muerto, ¿no? Recuerden cómo, ahora lo explicamos bien, pero cuando los revolucionarios habían llegado, habían tenido una llegada tremenda, con muchos muertos, entonces se suponía que había muerto Fidel. Después también, bueno, muchos dicen que esta entrevista es una entrevista generosa con Castro y que, a ver, por lo menos promovió esta idea del el mito Castro a nivel internacional, ¿no? Como el líder joven, idealista, carismático, que está ahí en las montañas luchando por la democracia. Ahí sí aparece una definición que después vamos a ver. De hecho, parece que el Che Guevara llegó a decir que esta había sido esta entrevista había sido más importante que 10 combates victoriosos, ¿no? Porque también le había mostrado a los cubanos que había una moral en los revolucionarios que se sostenía. ¿Eh? A su vez, salta la censura. No, no, yo ahí recorté un pedacito, pero es impresionante cómo él va contando, como el periodista va contando todo lo que tuvo que pasar para llegar, ¿no? A donde estaba escondido Fidel. Y bueno, eso también genera no solo un impacto, digamos, en Cuba, sino también en la opinión pública de Estados Unidos, ¿sí? Porque también van a ver que ahí, esta historia ya la saben, pero que claramente al principio Fidel diciendo comunista, yo no, esto de ninguna manera. No, 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 yo soy un reformista democrático, ¿no? Así que fue muy, muy importante en ese sentido. O sea, dos, tres definiciones, sí, claves, pero la entrevista sí no es lo más importante, es todo lo que les voy a contar ahora. Así que les pido que se queden porque vale la pena. Insisto, corté un poquito, porque si no se iba a hacer muy largo, pero está todo, está todo. Así que les presento cómo el propio Matus va justamente contando digamos, y narrando todo lo que va rodeando el momento en que finalmente llega y logra preguntarle algunas cosas. Eh, Fidel Castro, dice, el líder rebelde de la juventud cubana, está vivo y luchando dura y exitosamente en las agrestes, casi impenetrables fortalezas de la Sierra Maestra, en el extremo sur de la isla. Insisto, en 1957, la entrevista, febrero. El presidente Fulgencio Batista tiene a lo mejor de su ejército alrededor del área, pero los hombres del ejército están librando una batalla hasta ahora perdida para destruir al enemigo más peligroso que el general Batista haya enfrentado hasta ahora en una larga y aventurera carrera como líder cubano y dictador. Esta es la primera noticia segura de que Fidel Castro sigue vivo y sigue en Cuba. Nadie vinculado con el mundo exterior y mucho menos con la prensa ha visto al señor Castro excepto este escritor, dice Matthews. Nadie en La Habana, ni siquiera en la Embajada de los Estados Unidos, con todos sus recursos para obtener información, sabrá hasta que este informe sea publicado que Fidel Castro está realmente en la Sierra Maestra. Este relato, entre otras cosas, romperá la censura más estricta en la historia de la República Cubana. La provincia de Oriente, con sus 2 millones de habitantes, sus florecientes ciudades como Santiago, Holguín y Manzanillo, está aislada de La Habana tan completamente como si fuera otro país. La Habana no sabe y no puede saber que miles de hombres y mujeres están de corazón y alma con Fidel Castro y con el nuevo trato que creen que él representa. No sabe que cientos de ciudadanos altamente respetados están ayudando al señor Castro, que las bombas y el sabotaje son constantes. 18 bombas explotaron en Santiago el 15 de febrero, que un feroz contraterrorismo gubernamental ha despertado aún más al pueblo contra el presidente Batista. Como verán, es una nota, digamos, una introducción elogiosa. En todo Cuba se ha estado desarrollando un formidable movimiento de oposición al general Batista.
De ningún modo ha alcanzado un punto explosivo. Los rebeldes en la Sierra Maestra no pueden salir. La situación económica es buena. El presidente Batista tiene detrás de sí a los altos oficiales del ejército y de la policía y debería poder mantenerse durante casi los 2 años que aún quedan en su actual mandato. Sin embargo, hay puntos malos en la economía, especialmente del lado fiscal. El desempleo es grande, la corrupción es abundante, nadie puede predecir nada con seguridad, excepto que Cuba parece encaminada hacia un periodo muy turbulento. Fidel Castro y su movimiento, 26 de julio, famoso, son el símbolo ardiente de esta oposición al régimen, continúa Matthews en la introducción. La organización, que está separada de la oposición de los estudiantes universitarios, está formada por jóvenes de toda clase. Es un movimiento revolucionario que se llama a sí mismo socialista. También es nacionalista, lo cual generalmente en América Latina significa anti-yanqui. El programa es vago y expresado en generalidades, pero equivale a un nuevo trato para Cuba, radical, democrático y por lo tanto anticomunista. El verdadero núcleo de su fuerza es que está luchando contra la dictadura militar del presidente Batista. Para arreglar que yo penetrara en la Sierra Maestra, cuenta Matthews, y conociera a Fidel Castro, decenas de hombres y mujeres en La Habana y en la provincia de Oriente corrieron un riesgo verdaderamente terrible. Deben, por supuesto, ser protegidos con el máximo cuidado en estos artículos. Ya dicen, no voy a revelar nada, imagínense, esta gente va a morir si yo digo quiénes son. O sea, a juzgar por las apariencias, el general Batista no puede posiblemente esperar suprimir la revuelta de Castro. Su única esperanza es que una columna del ejército se encuentre con el joven líder rebelde y su estado mayor y los aniquile. Es difícil que eso ocurra, dice, si es que ocurre, antes del 1 de marzo. Recuerden, esto fue una semana antes, cuando se supone que terminará la actual suspensión de las garantías constitucionales. Fidel Castro es hijo de un español de Galicia, un gallego como el generalísimo Francisco Franco. El padre fue un trabajador de pico y pala a comienzos de este siglo para la United Fruit Company, cuyas plantaciones azucareras están en las costas septentrionales de la provincia de Oriente. Una constitución fuerte, capacidad para el trabajo duro y una mente astuta elevaron al padre en el mundo hasta que se convirtió él mismo en un rico plantador azucarero. Cuando murió el año pasado, insisto, estamos hablando del año 57, o sea que esto fue en el 56, cada uno de sus hijos, incluido Fidel, heredó una fortuna considerable. Alguien que conoció a la familia recuerda a Fidel como un niño de 4 o 5 años viviendo una robusta vida de campo. El padre lo envió a la escuela y luego a la Universidad de La Habana, donde estudió Derecho, y se convirtió en uno de los líderes estudiantiles de oposición que se rebelaron contra el general Batista en 1952, porque el general había organizado una revuelta de guarnición e impedido las elecciones presidenciales de ese año. Fidel tuvo que huir de Cuba en 1954 y vivió por un tiempo en Nueva York y Miami. El año 1956 anunció sería el año de la decisión. Antes de que terminara el año dijo sería un héroe o un mártir. El gobierno sabía que había ido a México y que el verano pasado estaba entrenando a un grupo de jóvenes que había salido de Cuba para unirse a él. A medida que se acercaba a fin de año, el ejército cubano estaba muy alerta, sabiendo que algo se intentaría y que Fidel Castro regresaba. Ya era en cierta medida un héroe de la juventud cubana, pues el 26 de julio del 53 había encabezado una banda de jóvenes en un desesperado ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. En la lucha de entonces murieron alrededor de 100 estudiantes y soldados, pero la revuelta fracasó. El arzobispo de Santiago, en ese momento Pérez Cerantes, intervino para minimizar el derramamiento de sangre y consiguió que el señor Castro y otros se rindieran con promesas de un juicio justo. Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión, pero hubo una amnistía en la época de las elecciones presidenciales del 1 de noviembre del 54 y lo liberaron. Entonces fue cuando cruzó al continente y comenzó a organizar el movimiento 26 de julio. Bajo esta bandera es que la juventud de Cuba está ahora luchando contra el régimen de Batista. El golpe, que en aquel momento pareció un fracaso total, fue dado el 2 de diciembre de 1956. Ese día, un yate de 62 pies con motor diésel, el Granma, desembarcó a 82 jóvenes entrenados durante 2 meses en un rancho de México, en la costa oriental por debajo de Niquero, en un lugar llamado Playa Colorada. La idea había sido desembarcar en Niquero, reclutar seguidores y lanzar un ataque abierto contra el gobierno. Sin embargo, el Granma había sido detectado por una lancha patrullera naval cubana. Aviones llegaron para ametrallar y los hombres del yate decidieron encallarlo. Playa Colorada, desgraciadamente para los invasores, era un pantano traicionero. Los hombres perdieron sus alimentos y la mayor parte de sus armas y suministros y pronto estaban siendo atacados por unidades del ejército. Se dispersaron y tomaron las colinas.
Muchos fueron muertos. De los 82 no quedaron más de 15 o 20 después de pocos días. Un desastre para los planes de Fidel. El presidente Batista y sus colaboradores tuvieron un éxito notable desde entonces en ocultar lo sucedido. Los jóvenes que capturaron fueron obligados a firmar declaraciones diciendo que se les había dicho que Fidel Castro estaba en el Granma con ellos, pero que nunca lo habían visto. Así se sembró la duda de que alguna vez hubiera llegado a Cuba. Debido a la censura completa, La Habana y las otras ciudades cubanas hierven con los rumores más asombrosos. Uno constantemente alentado por el gobierno ha sido que Fidel Castro está muerto. Solo aquellos que luchaban con él y aquellos que tenían fe y esperanza sabían o creían que estaba vivo, y los que lo sabían eran muy pocos y corrían el máximo peligro de sus vidas si ese conocimiento era descubierto. Esta era la situación cuando el escritor, él, Matthews, llegó a La Habana el 9 de febrero para tratar de averiguar qué estaba ocurriendo realmente. La censura se ha aplicado a corresponsales extranjeros tanto como a cubanos. Lo que todos, incluso aquellos que querían creer, seguían preguntando era, si Fidel está vivo, ¿por qué no hace o dice algo para demostrar que lo está? ¿No? Una prueba de vida, digamos. Desde el 2 de diciembre había permanecido absolutamente callado o estaba muerto. Bueno, como supe más tarde, el señor Castro estaba esperando hasta haber reorganizado y fortalecido sus fuerzas y haber alcanzado el dominio de la Sierra Maestra. Esto coincidió afortunadamente con mi llegada y le había enviado un mensaje a una fuente de confianza en La Habana de que quería que un corresponsal extranjero entrara. El contacto lo supo tan pronto como yo llegué y se puso en comunicación conmigo. Debido al estado de sitio tenía que ser alguien que obtuviera la historia y saliera de Cuba para escribirla. Luego vino una semana de organización. Había que fijar un punto de encuentro y una hora y hacer arreglos para atravesar las líneas del gobierno hacia la Sierra Maestra. Después de las primeras semanas, el ejército había difundido la versión de que los restos de las fuerzas del señor Castro estaban siendo rendidos por hambre en la sierra. En realidad, el ejército había rodeado la sierra con puestos fortificados y columnas de tropas y tenía cada camino bajo fuerte vigilancia. Los informes que llegaban a La Habana de que frecuentes choques estaban teniendo lugar y de que las tropas gubernamentales sufrían grandes pérdidas resultaron verdaderos. Acá pego un salto, del relato de Matthews, donde se le va contando cómo llega como turista con la mujer, cómo se va metiendo en unos lugares rarísimos, ¿sí? Con algunos cómplices, ¿no? Con alguna corrupción del gobierno también. Bueno, así que esa parte la voy saltando para que no sea tan larga y vamos a la última parte. Dice, la parte de la sierra en la que estábamos no produce alimentos. A veces comemos, a veces no, dijo un rebelde. O sea, ya está adentro, ¿no? Está charlando con algunos. Todavía no llegó a Fidel. Dice, en conjunto, evidentemente, se mantienen sanos. Los partidarios envían comida, los campesinos ayudan, correos de confianza salen y compran suministros, que los comerciantes les venden con gran riesgo y contra las órdenes del gobierno. Raúl Castro, hermano menor de Fidel, delgado y agradable, entró en el campamento con otros miembros del Estado Mayor y pocos minutos después Fidel mismo apareció entrando con paso largo, ¿no? Es decir, después de atravesar un montón de vicisitudes, Matthews entra a Sierra Maestra, le dicen que aguarde ahí en el campamento esperando a ver que llegara Fidel. Primero llega Raúl y después llega Fidel. Tomándolo, como uno haría al principio, por físico y personalidad, aquello era realmente un hombre. Es un hombre poderoso, de 6 pies de estatura, de piel olivácea, rostro lleno, con barba descuidada. Vestía un uniforme de faena gris oliva y llevaba un rifle con mira telescópica, del cual estaba muy orgulloso. Parece que sus hombres tienen algo más de 50 de esos rifles y dijo que los soldados les temían. Podemos abatirlos a 1000 yardas con estas armas, dijo. Después de alguna conversación general fuimos hasta mi manta y nos sentamos. Alguien trajo jugo de tomate, sándwiches de jamón hechos con galletas saladas y latas de café. En honor de la ocasión, el señor Castro abrió una caja de buenos cigarros habanos y durante las 3 horas siguientes nos sentamos allí mientras él hablaba. Era larguero Fidel, ustedes saben, incluso en esa circunstancia. Nadie podría hablar por encima de un susurro en ningún momento. Había columnas de tropas gubernamentales a nuestro alrededor, dijo el señor Castro, y su única esperanza era capturarlo a él y a su banda. La personalidad del hombre es arrolladora. Era fácil ver que sus hombres lo adoraban y también ver por qué había capturado la imaginación de la juventud cubana en toda la isla. Aquí había un fanático educado y entregado, un hombre de ideales, de valor y de notables cualidades de liderazgo. A medida que se desarrollaba la historia de cómo al principio había reunido a su alrededor a los pocos restos de los 82, había mantenido a raya a las tropas del gobierno mientras jóvenes llegaban desde otras partes de Oriente a medida que el contraterrorismo del general Batista los indignaba,
cómo consiguió armas y suministros y luego comenzó la serie de incursiones y contraataques de guerra de guerrillas, uno tenía la sensación de que ahora era invencible, dice Matthews. Quizá no lo sea, pero esa es la fe que inspira en sus seguidores. Han tenido muchas luchas y han infligido muchas pérdidas, dijo el señor Castro. Aviones del gobierno pasaban y bombardeaban todos los días. De hecho, a las 9 en punto, un avión pasó volando. Las tropas tomaron posiciones, un hombre con camisa blanca fue cubierto apresuradamente, pero el avión siguió para bombardear más arriba en las montañas. Castro es un gran conversador. Sus ojos marrones centelleaban, su rostro intenso se acerca al oyente y la voz susurrante, como en una obra teatral, presta un vivo sentido de drama. Hemos estado luchando durante 69 días y somos más fuertes que nunca, dijo el señor Castro. Los soldados están luchando mal, su moral es baja y la nuestra no podía ser más alta. Estamos matando a muchos, pero cuando tomamos prisioneros nunca se les dispara. Los interrogamos, les hablamos amablemente, les quitamos las armas y el equipo y luego los dejamos libres. Sé que siempre son arrestados después y oímos que algunos fueron fusilados como ejemplo para los otros, pero no quieren luchar y no saben cómo combatir esta clase de guerra de montaña. Nosotros sí. El pueblo cubano oye por radio todo acerca de Argelia, pero nunca oye una palabra sobre nosotros ni lee una palabra, gracias a la censura. Usted será el primero en contárselo. Tengo seguidores por toda la isla. Todos los mejores elementos, especialmente toda la juventud, están con nosotros. El pueblo cubano soportará cualquier cosa menos la opresión, dice. Le pregunté, dice Matthews, sobre el informe de que iba a declarar un gobierno revolucionario en la sierra. No todavía, dijo. El momento no es el adecuado. Me daré a conocer en el momento oportuno. Tendrá un efecto aún mayor por la demora, porque ahora todo el mundo está hablando de nosotros. Estamos seguros de nosotros mismos. No hay prisa. Cuba está en estado de guerra, pero Batista lo está ocultando. Una dictadura debe mostrar que es omnipotente o caerá. Nosotros estamos mostrando que es impotente. El gobierno, dijo con cierta amargura, está usando armas suministradas por los Estados Unidos, no solo contra él, sino contra todo el pueblo cubano. Tienen bazucas, morteros, ametralladoras, aviones y bombas, dijo. Pero nosotros estamos seguros aquí en la sierra. Ellos deben venir a buscarnos y no pueden. El señor Castro habla algo de inglés, pero prefirió hablar en español, lo cual hizo con extraordinaria elocuencia. Su mente es más política que militar. Tiene ideas firmes sobre libertad, democracia, justicia social, la necesidad de restaurar la Constitución, de realizar elecciones. También tiene ideas firmes sobre economía, aunque un economista las consideraría débiles. El movimiento 26 de julio habla de nacionalismo, anticolonialismo, antiimperialismo. Le pregunté al señor Castro acerca de eso. Respondió, puede estar seguro de que no tenemos animosidad hacia los Estados Unidos ni hacia el pueblo americano. Sobre todo, dijo, estamos luchando por una Cuba democrática y el fin de la dictadura. No somos antimilitares, por eso dejamos ir a los soldados prisioneros. No hay odio hacia el ejército como tal, porque sabemos que los hombres son buenos y también lo son muchos oficiales. Batista tiene 3.000 hombres en el campo contra nosotros. No le diré cuántos tenemos nosotros por razones obvias. Él opera en columnas de 200, nosotros en grupos de 10 a 40 y estamos ganando. Es una batalla contra el tiempo y el tiempo está de nuestro lado. Para mostrar que trata justamente a los guajiros, pidió que trajeran el dinero. Un soldado trajo un paquete envuelto en el tela marrón oscuro que el señor Castro desenvolvió. Había un montón de billetes de peso de al menos un pie de altura, unos 4.000 pesos, dijo, añadiendo que tenía todo el dinero que necesitaba y que podía conseguir más. ¿Por qué deben morir soldados por Batista por $72 al mes? Preguntó. Cuando ganemos les daremos $100 al mes y servirá a una Cuba libre y democrática. Siempre estoy en la primera línea, dijo, y otros confirmaron este hecho. Siendo así, el ejército aún podía atraparlo, pero en las circunstancias presentes parece casi invulnerable. Nunca saben dónde estamos, dijo, mientras el grupo se levantaba para despedirse, pero nosotros siempre sabemos dónde están ellos. Usted ha corrido bastante riesgo al venir aquí, pero tenemos toda el área cubierta y los sacaremos con seguridad. Y así lo hicieron. Nos abrimos paso de regreso a través del barro y la maleza en plena luz del día, pero siempre manteniéndonos ocultos. El guía avanzó como una paloma mensajera a través de bosques y campos donde no había senderos, directamente hasta la casa de un campesino en el borde de la sierra. Allí nos escondimos en una habitación trasera mientras alguien pidió prestado un caballo y fue a buscar el jeep que había permanecido oculto toda la noche. Había un puesto de control del ejército que atravesar, con un guardia tan desconfiado que se nos hundió el corazón, pero nos dejó pasar. Después de eso, lavados, afeitados y pareciendo nuevamente turistas estadounidenses, con mi esposa como camuflaje,
no tuvimos problemas para volver a atravesar los controles hasta La Habana y luego a la seguridad. Hasta donde alguien sabía, habíamos estado pescando durante el fin de semana y nadie nos molestó cuando tomamos el avión a Nueva York. Así termina esta historia fabulosa, ¿sí? De Herbert Matthews, el periodista de The New York Times, que entrevistó a Fidel Castro con un valor histórico fundamental. La entrevista se publicó el 24 de febrero del año 1957.